Recording in progress. Vamos a hacer las respiraciones. Buenos días. Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Bueno, continuando con la clase, la clase pasada nos quedamos a medias de la evaluación técnica de la imagen. En esta, pues como les mencionaba, siempre debe de haber un marcador que anote que esta proyección es de cúbito en haz horizontal, con el lado de interés claramente etiquetado. Ambos pulmones deben de ser visibles desde los ápices hasta lo que son los ángulos costofrénicos laterales. La barbilla aquí no debe de superponerse a ninguna estructura. Debe de ser mínima o nula la superposición de los bordes de la escápula con los campos pulmonares. Y las articulaciones esternoclaviculares deben de estar a la misma distancia. Aquí la clavícula está en el mismo plano horizontal y se visualiza un mínimo de 10 costillas posteriores. Y las costillas y la caja torácica pues se deben de ver solamente débilmente sobre el corazón, además de que deben de ser visibles las marcas vasculares de los pulmones, aquí en esta parte. Pasando al tórax óseo anteroposterior normal, aquí este puede ser en supino, cuando ese supino pues se usa en niños y en pacientes que por la gravedad en la que se encuentran no pueden mantener la bipedestación. En ella pues la silueta cardíaca y el mediastino superior se van a magnificar aproximadamente en un 20%, por lo mismo que se necesita valorar el tamaño de este pues y tomarlo con precaución para evitar pues un pronóstico no adecuado. Además, en decúbito, pues el flujo vascular se va a realizar preferentemente hacia lo que son los vasos pulmonares superiores, por los que se pueden encontrar ingurgitados. El objetivo de esta es que revele los detalles de las porciones posteriores de lo que son las costillas por encima del diafragma. Los componentes del tórax óseo en la radiografía torácica van a ser las costillas, la columna vertebral, las clavículas, las escápulas y lo que es el esternón. Estos componentes se van a superponer a estructuras internas torácicas y van a producir las sombras, y en ocasiones pueden confundirlos si no conocemos pues bien la anatomía o si la radiografía no se ha realizado con las condiciones técnicas adecuadas. En las proyecciones frontales, ya sea la posterior o la anteroposterior, solo se identifica del esternón, del borde superior y lateral del manubrio, así como las articulaciones esternoclaviculares. Aquí la sombra de las escápulas en una radiografía de tórax en proyección anteroposterior, al igual que en la proyección posterior, pueden superponerse al parénquima pulmonar y simular un proceso condensativo en lo que son las zonas axilares. En la proyección anteroposterior, el corazón y el mediastino aparecen aproximadamente un 15% más anchos que en la proyección posterior anterior.
Aquí la mayor parte de esta magnificación pues se va a producir porque la radiografía portátil se realiza con un tubo de rayos X más cerca del paciente que en la radiografía obtenida pues en un servicio de radiología tal cual, cuando no es portátil. Esto es un pues mal necesario cuando se utiliza este tipo de equipo. Y la colocación del chasis con la placa radiográfica por detrás del paciente pues va a magnificar estas estructuras anteriores del tórax, principalmente como les mencionaba del corazón y los grandes vasos, y en un grado mayor pues las estructuras posteriores. En cuestión a la posición del paciente, pues aquí el paciente puede estar en decúbito supino. Se va a colocar lo que es un receptor de imagen debajo del pecho del paciente a través de una bandeja con una hoja deslizante, un soporte para casetes o un rollo de registro asistido. Aquí la barbilla pues se debe encontrar levantada, claramente pues si es posible, para evitar que se encuentre dentro del campo de la imagen, y si es posible las manos se deben de colocar al lado del paciente. Así como también pues cualquier línea que se pueda mover debe de transferirse fuera del área de la imagen para mejorar así pues la calidad de esta misma. Aquí en la imagen superior podemos observar una radiografía de tórax en proyección anteroposterior vertical en decúbito supino, donde se va a poder valorar, donde vamos a poder observar una variación en la distribución vascular y en el ancho mediastínico, que esto va a ser causado por la posición del paciente. Tenemos aquí en el inciso A, que es en posición vertical, se va a observar una apariencia normal de lo que son las estructuras cardiomediastínicas, que son el área que está entre las líneas continuas, que sería toda esta, e iliares, que son estas flechas blancas pequeñas. Y las flechas largas, que son estos que estoy señalando, pues hace referencia a las clavículas. Y las flechas negras, estas que se encuentran en la parte inferior, pues señalan a lo que es el diafragma. Y observar las 9 costillas por encima del hemidiafragma derecho. Y en el inciso B podemos observar la radiografía de tórax anteroposterior en decúbito supino, que va a mostrar un aumento en la musculatura iliar, que son las flechitas que están aquí abiertas, están negras. Y se va a observar pues el aumento del ancho mediastínico suprailiar y el aumento de tamaño de la silueta cardíaca. Y en la imagen inferior, aquí ya no es en decúbito supino, sino esta ya va a ser vertical. Aquí pues está la grafía de tórax en proyección posterior anterior y anteroposterior en el paciente pues vertical. Los datos posicionales en el aspecto de las estructuras cardíacas y mediastínicas van a variar. En el inciso A tenemos la proyección posterior anterior, que va a mostrar un aspecto normal de lo que es la silueta cardíaca y el mediastino. Se va a observar el ancho del mediastino superior, que son las flechitas cortas, y de lo que es el corazón, que son estas flechitas largas. Ahora, en el inciso B tenemos que la proyección anteroposterior del mismo paciente, en el mismo tiempo de estudio que en el inciso A, pues se va a observar un aumento en el ancho del mediastino. Aquí está un poco más, pues, como tal ancho que en el inciso A, siendo el mismo paciente y en la misma hora, bueno, en el mismo momento. Y las estructuras del ilio parecen ser de gran tamaño. Aquí también podemos observar lo que es un aumento del mismo ancho de este. Ahora, los factores técnicos. Tenemos aquí que, pues como mencionaba, la proyección es anteroposterior. Debe de realizarse durante una inspiración suspendida. El punto de centrado pues va a ser a nivel de la séptima vértebra torácica y aproximadamente 7 centímetros por debajo de la muesca yugular del esternón.
En cuestión a la colimación, pues esta debe ser 5 centímetros por encima de la articulación del hombro para permitir así una visualización adecuada de las vías respiratorias superiores, y en la parte inferior lo que es el borde inferior de la 12ª costilla, y lateralmente pues a nivel de las articulaciones acromioclaviculares. En orientación, esta debe ser un retrato o paisaje, y el tamaño del detector debe ser de 35 centímetros por 43 o bien de 43 por 35 centímetros. Pasando al tórax óseo oblicuo anterior normal. Estas proyecciones oblicuas son útiles para localizar ya sea una lesión, visualizar los bordes y separar las estructuras vecinas, así como también pues dar la presencia de un nódulo o aclarar lesiones óseas o imágenes de vasos normales superpuestos que pueden simular un nódulo en la radiografía estándar, así como también puedes observar anomalías mediastínicas o costales, pero pues este tipo de radiografía no está, o proyección no está indicado de uso rutinario. Estas también pueden mostrar con mayor nitidez las placas pleurales en la enfermedad que se relaciona con la exposición al asbesto. Una proyección oblicua en la posición de nadador pues va a permitir una excelente visualización de lo que es la tráquea y en toda su longitud. Estas proyecciones oblicuas están siendo sustituidas por lo que es la tomografía axial computarizada, pero pues no podemos olvidar que estas son pues de gran utilidad y a su vez también pues son de realización un poco más rápida. En la posición del paciente, aquí el paciente puede estar ya sea erguido o en decúbito supino con su lado derecho o posterior izquierdo, más cercano a lo que es el receptor de la imagen. El brazo del paciente pues más cercano al receptor se va a levantar, o aquí en este caso se va a levantar y se coloca sobre la cabeza, y el otro en lo que es la cadera. Bueno, aquí no se observa el de la cadera, pero pues en la imagen de arriba sí se puede observar. Pasando al tórax óseo anteroposterior patológico, aquí traemos como por ejemplo, como el ejemplo, las fracturas de las costillas. Aquí la radiografía portátil de tórax en proyección anteroposterior y posición supina sigue siendo uno de los primeros exámenes que son solicitados para pacientes con traumas agudos y permite detectar signos ya sea de neumotórax o de neumomediastino. También el líquido pleural o opacidades pulmonares indicativas de alguna contusión, fracturas costales y columna o rotura del diafragma. Esta es una herramienta importante para el diagnóstico inmediato de trastornos potencialmente mortales, como por ejemplo el neumotórax a tensión. Aquí en la imagen del lado izquierdo podemos observar que la radiografía va a mostrar una fractura en lo que es la 7ª costilla izquierda en la cara posterior. No se observa un derrame pleural claro ni un neumotórax, ya que se puede observar claramente la densidad del aire entre los espacios intercostales. Y vamos a observar la silueta cardíaca con su respectiva densidad, igualmente de agua con un color grisáceo. Y una curvatura, de hecho podemos llegar a observar una curvatura leve en esta parte, en escoliosis toracolumbar hacia lo que es el lado derecho. Y en esta imagen del lado derecho, pues es la misma imagen, pero vía ampliada, donde vamos a ver que la radiografía va a mostrar una fractura, igual en la 7ª costilla izquierda en la cara posterior, y sin signos de derrame pleural claro o de neumotórax. Ahora, aquí en la primera imagen ya es otro caso. Aquí se pueden observar fracturas de costillas derechas de la
3 a la 8, por esta parte, donde se va a hacer evidente lo que es un desplazamiento de la quinta y la sexta costillas. Aquí se va a poder observar una delgada línea pleural y la ausencia de vasos pulmonares en el vértice derecho, lo cual va a reflejar un neumotórax o un efisema cutáneo de lo que es la pared torácica. Aquí igual es una vista ampliada de la misma, donde se va a demostrar claramente pues la delgada línea pleural, así como también la falta de vasos pulmonares. Y en la tercera imagen, aquí ya es después de la inserción de un drenaje torácico, se va a observar una pequeña resolución o una resolución parcial de neumotórax. Además se va a observar un pequeño derrame pleural. Si nos podemos a compararlas, pues disminuye un poco lo que es la radiolucidez comparada con la primera. Se ve como en lugar de ser negro, como la densidad del aire, pues está un poco más grisáceo. Además de que pues va a haber además del derrame pleural ya mencionado, pues se va a observar el efisema subcutáneo progresivo de lo que es la pared torácica. ¿Alguna duda? No, no, Ok. gracias. Ahora sí, mi compañera Sofía. Bueno, voy a continuar yo. Yo les voy a hablar un poco de la radiografía de tórax patológica, TAC de tórax normal, dentro de esta ventana de parénquima de mediastino y tejidos blandos. ¿Le das a la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, comenzando con la radiografía de tórax patológica, como ya han hablado nuestras compañeras, las proyecciones estándar en cuanto a radiografía, y no mencionar mucho, pues son la posteroanterior y la lateral, específicamente la lateral izquierda. Estas se van a realizar en bipedestación y en máxima inspiración y con la respiración totalmente suspendida. Ahora, en algunos casos no va a ser posible tal cual, hacer tal cual un diagnóstico definitivo con estas dos proyecciones. Entonces, nosotros vamos a necesitar algunos de otro tipo. Y aquí es donde puede entrar la proyección oblicua, que este es un tipo de proyección complementaria, tanto a la posterior anterior y a la lateral. Y nos va a ser muy útil, como ya mencionó nuestra compañera Nadia, para localizar lesiones, visualizar los bordes de esa misma lesión y separar estructuras vecinas. De esta manera nos puede ayudar a confirmar la presencia de nódulos, aclarar lesiones óseas o imágenes donde están superpuestos y que por esto pueden simular un nódulo en alguna radiografía estándar. Hay que también agregar que esta es una buena opción cuando hay una sospecha diagnóstica al realizar una radiografía, ya sea anterior o lateral, pero pues también ya lo comentó mi compañera Nadia, pues poco a poco ha avanzado la tecnología y este tipo de proyección oblicua se ha visto sustituida por la tomografía extal computarizada, pero de todas maneras este tipo de radiografía sigue siendo muy útil y además es de muy rápida realización. Aquí en estas dos imágenes nosotros podemos ver una radiografía posterior y una oblicua de un mismo paciente. En la posterior anterior se puede ver o podemos visualizar una imagen de aspecto nodular de bordes parcialmente lisos en campo medio pulmonar derecho. Y en la derecha, que es la oblicua, se puede confirmar que efectivamente se trata de un nódulo pulmonar. Aquí sirvió de apoyo a la posterior anterior para confirmar el diagnóstico. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, aquí como hemos podido establecer entonces que se trata de un nódulo pulmonar,
al juzgar la radiografía que vimos anteriormente, entonces vamos a ponerlo como un ejemplo de un tipo de patología que podemos observar en este tipo de proyecciones. Y vamos a ver unos puntos importantes respecto al nódulo. Primeramente, a este se le denomina nódulo pulmonar solitario, se le denomina nódulo pulmonar solitario a cualquier lesión intrapulmonar que sea redondeada u ovalada y que el tamaño no supere a los 4 centímetros. En dado caso que supere los 4 centímetros, ya se le va a considerar una masa o se le va a llamar masa. Hay que mencionar que algunas patologías que se pueden manifestar con un nódulo pulmonar solitario, entonces es importante que para dar con el diagnóstico se tengan también en cuenta los datos clínicos y pues vamos a mencionar algunas características radiológicas de este nódulo pulmonar. Primeramente, en cuanto a la estabilidad, se puede decir que la ausencia de crecimiento del nódulo en un plazo aproximado de 2 años nos va a indicar que el nódulo es benigno. Para la calcificación, si esta es de forma global y central y tiene un aspecto laminado o con distribución de grumos, nos va a decir que es benigno o que sugiere benignidad. Y si las calcificaciones están situadas extrínsecamente y son distróficas, pues nos va a sugerir prácticamente malignidad. Siguiendo con el tamaño, como ya comenté, tiene que ser de un tamaño menor a 4 centímetros para que se considere nódulo, y si es mayor se considerará una masa. Y también hay que agregar que este no es un dato tal cual fiable porque en sí no nos llega a decir si puede ser benigno o maligno. En cuanto a la cavitación, el nódulo puede deberse tanto a procesos inflamatorios, isquémicos o tumorales, y el grosor de la pared y las características de su margen interno van a ser los datos más valorables. Siguiendo con la lobulación, este es indicativo de la diferente velocidad de crecimiento de unas zonas del nódulo con respecto a otras. Después vamos al satelitismo, que son pequeños nódulos, generalmente son de alta densidad y están próximos a la lesión pulmonar. Además, estos suelen ser indicativos de un nódulo benigno o benignidad. Y a continuación tenemos a la localización, en donde podemos decir que hay ciertas patologías que tienen tendencia, por así decirlo, por áreas determinadas del pulmón. Por ejemplo, la tuberculosis, carcinomas y sarcoidosis se llegan a localizar principalmente en lóbulos superiores, y tanto metástasis y los infartos se llegan a localizar en los lóbulos inferiores. Y por último tenemos la definición de bordes o contornos, en donde se menciona que un contorno que es nítido y liso no precisamente va a sugerir que el nódulo es benigno. Aproximadamente el 15% de los carcinomas tienen los bordes así, y también que los bordes espiculados o lobulados, aunque no llegan a ser un signo definitivo de malignidad, sí son altamente sospechosos. ¿Le hace la siguiente, por favor? Ya siguiendo con la tomografía computarizada de tórax normal, primeramente vamos a comenzar por describir qué es una tomografía computarizada. Y pues hay que decir que esta es una modalidad auxiliar de diagnóstico que va a generar imágenes anatómicas seccionales y van a ser adquiridas mediante rayos X. Estos rayos X van a ser disparados hacia el paciente desde varios ángulos y son capturados después por varios detectores que se encuentran localizados alrededor del paciente. Estos detectores van a enviar la información hacia una computadora que mediante algunos algoritmos y técnicas matemáticas va a crear una imagen bidimensional seccional. Estas imágenes van a permitir una
valoración óptima de distintas regiones anatómicas, como puede ser cráneo, tórax, abdomen y extremidades. Las exploraciones en la TAC se pueden complementar con administración de medio de contraste ayudado que es administrado por vía intravenosa. Este lo que va a hacer es que va a pacificar las estructuras vasculares y va a aumentar los valores de atenuación de los órganos. Y todos los pacientes al realizarse el ATAC deben encontrarse bien hidratados y en el momento de la administración del contraste también de igual manera deben encontrarse bien hidratados. Los estudios se hacen con el paciente regularmente en decúbito supino y las imágenes que se obtienen si es TAC pues son axiales. Le das a la siguiente, por favor. Ya empezando con la tomografía computarizada específicamente de tórax, pues debemos saber que esta es una imagen seccional pues, del tórax, que es una representación bidimensional de un área tridimensional, en donde la tercera dimensión, se refiere al grosor del corte y este puede ser de 1 a 10 milímetros. Entonces, todas estas estructuras que están contenidas en la unidad tridimensional del corte van a ser representadas como una unidad de 2 dimensiones en la imagen. Aquí tenemos algunos ejemplos de estos cortes a diferentes niveles cada uno. Por eso, si ustedes logran ver unas estructuras, se pueden notar más que en otras. Eso por lo imagen A, B y C, que son cortes axiales. Y la D es diferente porque es la reconstrucción de varios planos en un corte o plano coronal. Y no hay que olvidar que en la interpretación de la tomografía, pues esto se interpreta con la derecha del paciente a nuestra izquierda y la izquierda del paciente a nuestra derecha. Y si el paciente se explora en posición supina, que es lo más común, la parte superior de cada imagen es anterior y la parte inferior de la imagen es posterior. Le das a la siguiente, por favor. Y pues aquí tenemos unos ejemplos más de los diferentes cortes que podemos nosotros observar en una tomografía computarizada. En este orden son axial, coronal y sagital. Y como podemos ver, dependiendo del plano, se van a visualizar las estructuras de una forma diferente y en unas se van a llegar a visualizar o a ver más que en otras. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, los cortes que llegan a ser más gruesos, que son de 7 a 10 milímetros de colimación, se utilizan regularmente para la valoración del pulmón en su totalidad y esta se lleva a cabo durante una o dos apneas cuando se utiliza la tomografía computarizada espiral o en espiral. Y los cortes colimados que son de 1 a 2 milímetros se utilizan para ver detalles parenquimatosos finos. Empezando a hablar de las estructuras anatómicas que podemos ver en una tomografía de tórax, hay que mencionar primeramente al pulmón. Como sabemos, este está conformado por lóbulos y segmentos, como vemos en la imagen, pero hay otras estructuras que son más pequeñas, como lo es el lobulillo pulmonar secundario y el acino pulmonar. El lobulillo pulmonar secundario es la unidad más pequeña de la estructura pulmonar y está rodeada o marginada por unos tabiques que están compuestos, por así decirlo, de tejido conectivo y estos van a medir de 1 a 2,5 centímetros de diámetro. Además, estos lobulillos son estructuras como irregulares y van a variar en su tamaño. Ahora, hablando del acino pulmonar, este es menor que el lobulillo secundario y es la porción distal al bronquiolo terminal. Esta es suplementada también por los bronquiolos respiratorios. Y como dato extra, hay que saber que el lobulillo pulmonar tiene de 3 a 24 acinos. Cuando se realiza un corte fino de tomografía computarizada, el lobulillo tiene 3 componentes primarios, que son el tabique interlobulillar,
la región centrilobulillar y el parénquima intralobulillar. Y el lobulillo va a variar en cuanto al tamaño según la relación que vaya a guardar este con el plano del corte. Y en cuanto a las alteraciones patológicas en la anatomía lobulillar, se pueden describir como perilobulillares, centrilobulillares y panlobulillares. Y pues estas alteraciones son cuando hay un engrosamiento de los tabiques interlobulillares. Le das a la siguiente, por favor. Siguiendo con otras estructuras, vamos a mencionar a la tráquea, precisamente a la tráquea extratorácica, en donde sus relaciones comienzan en el borde inferior del cartílago cricoides y terminan en el operáculo torácico. Básicamente, el operáculo torácico es el punto de unión entre el tórax y el cuello. En las imágenes podemos ver que tanto las arterias carótidas comunes y las venas yugulares son laterales a la tráquea extratorácica. La arteria carótida común derecha llega a ser más anterior que la izquierda. La vena yugular interna derecha va a estar lateral a la arteria carótida común y llega a ser mayor que la contralateral, o sea, la izquierda. Mencionamos todo esto porque aunque no se encuentre dentro del tórax estas estructuras, sí es importante saber la ubicación de estas en esta zona, porque ya por debajo de este nivel la tráquea intratorácica y sus relaciones vasculares cambian significativamente. Le das a la siguiente, por favor. Entrando ya al área torácica, la arteria inominada, que nosotros la conocemos como tronco braquiostático, se puede observar en la imagen. Esta se va a encontrar anterior a la tráquea en aproximadamente el 40% de las personas y en el resto se puede encontrar ya sea ligeramente a la derecha o ligeramente a la izquierda de la línea media. Y en ese nivel se va a bifurcar en arteria carótida y subclavia. Ya dependiendo del nivel del corte, es como podremos observar las relaciones que tiene la tráquea con otras estructuras vasculares o con el esófago. Por ejemplo, los grandes vasos que están situados tanto al frente y a la izquierda de la tráquea los vamos a encontrar solamente en los primeros 2 a 4 centímetros de longitud. La carótida común izquierda va a estar anterior y a la izquierda de la tráquea en su porción inferior, pero en la porción superior va a estar lateral y a la izquierda. La vena yugular interna derecha y la vena subclavia se van a unir para formar la vena brachiocefálica, que también podemos ver, y esta va a estar lateral a la arteria denominada, que repito, es el tronco brachiocefálico. La arteria carótida común izquierda va a estar junto o cerca de la línea de la pared traqueal y la arteria subclavia izquierda en un inicio es posterior a la tráquea y luego se va a volver anterolateral hacia la primera costilla. Y la vena brachiocefálica derecha va a tener una posición lateral a la tráquea y la izquierda va a tener un curso oblicuo hacia la derecha para después unirse con la contralateral y así van a formar la vena cava superior que se ve en la imagen de abajo. Y esta va a estar anterior con relación a la tráquea. ¿Le das a la siguiente, por favor? Siguiendo con los bronquios, su apariencia va a depender principalmente de su orientación. Cuando son visualizados en su eje mayor, se pueden ver como estructuras cilíndricas que se van a ir adelgazando conforme se van ramificando. Cuando se visualizan en un ángulo que esté relacionado a su eje longitudinal, se identifican como estructuras redondeadas si son perpendiculares al plano de la tomografía. Y también las podemos ver como estructuras elípticas cuando éstas se encuentran orientadas en dirección oblicua. En general, los bronquios principales, el bronquio intermedio y los bronquios lobares se pueden identificar muy bien en la tomografía y los bronquios segmentarios se visualizan en especial con sus ejes mayores. Tanto el bronquio del lóbulo medio, el ingular
y los bronquios basales van a cruzar en sentido oblicuo al plano de la tomografía y por eso estas estructuras son como mejor visualizadas en los cortes de 1 centímetro de grosor en el 80% de las veces. Le das a la siguiente, por favor. Ahora vamos a mencionar a los vasos pulmonares. Precisamente los centrales pueden parecer o reconocerse como si fueran arterias por la localización que tienen, porque están junto al bronquio, a los bronquios. Hay que mencionar que con frecuencia no se puede distinguir las arterias y las venas periféricas en una tomografía convencional. Por eso se puede recurrir a una tomografía computarizada de alta resolución. Las venas las podremos identificar como estructuras que separan los lobulillos pulmonares secundarios, que van a extender a los tabiques interlobulares y en ocasiones llegan a alcanzar la pleura. Y las arterias pulmonares se localizan más en el centro, son más céntricas del lobulillo pulmonar secundario y no llegan a alcanzar la pleura. En la imagen de la izquierda podemos ver con más intensidad los vasos pulmonares, ya que esta es una tomografía de alta resolución. De hecho, da la apariencia como de un angiograma porque las estructuras llegan a verse más detalladamente. Y a la derecha podemos ver un ejemplo de cómo una arteria acompaña al bronquio, están muy juntitas. Normalmente la arteria es más grande, es la que está señalada con la flecha discontinua, y el bronquio es más pequeño, como se puede observar. Y en algunas patologías como las bronquiectasias, esto se invierte. El bronquio va a ser más grande que la arteria. Le das a la siguiente, por favor. Ahora hablando de la ventana del parénquima, esto entra dentro de la tomografía computarizada y estos generalmente se van a mostrar eh, dentro de este estudio. Se puede visualizar mejor algunas estructuras anatómicas. Por ejemplo, en las ventanas del parénquima se puede maximizar la capacidad para detectar alteraciones del parénquima pulmonar y también se puede identificar la anatomía bronquial, ya sea normal o patológica. Y aquí generalmente las estructuras del mediastino se van a ver de una densidad plana homogénea, como podemos observar. Le das a la siguiente. Y en la ventana de mediastino se van a mostrar con mayor detalle las estructuras mediastínicas, iliares y pleurales. Aquí podemos ver señaladas